Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Encantada de poder participar en estas cuartas jornadas. Agradecer a todos por la invitación y a todos ustedes que estén ahí escuchándonos y compartiendo este lindo momento. Yo soy Luján Soler, soy licenciada en nutrición por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y llevo acá en España más de 15 años y en el que, entre otras cosas, por supuesto, estoy ejerciendo y me he seguido especializando en la celíaca, en la intolerancia a la fructosa, a la lactosa y a la esofagitis eosinofílica. Así que, si les parece, vamos a comenzar con la pequeña presentación que he preparado para todos ustedes, para que conozcan cuál es la situación de esta y estas enfermedades acá en España y qué es lo que ha estado pasando durante estos meses que aún continuamos con el confinamiento, aunque ya por suerte se ha empezado de forma muy paulatina con la desescalada. Voy a compartir con ustedes la presentación. Pues aquí voy a hablar sobre todo de lo que es la nutrición en las personas celíacas, pero antes de entrar en lo que es la nutrición en sí misma, es importante que tengamos en cuenta ciertos datos que son de relevancia. Se sabe que en las últimas 3 décadas las cifras de personas con celíaca ha aumentado en una cantidad bastante elevada. Como vemos ahí, se sabía que había una prevalencia de 1 a cada 100 personas, pero ahora se estima que en países de población caucásica estamos hablando de 1 cada 250 personas. En España, que es donde yo resido y estoy y llevo trabajando, como les digo, más de 15 años con la celíaca, se decía también que era 1 cada 100, pero con las últimas actualizaciones sabemos que, por ejemplo, en tema de pediatría, tenemos 1 cada 71 pacientes que pueden tener la celíaca, y en el tema de adultos sería 1 cada 357 pacientes. ¿Qué temas son muy importantes para saber para los nutricionistas? Yo además también soy profe y enseño a alumnos de lo que aquí en España es el grado de nutrición humana y dietética, y luego también ya a colegas egresados que se quieren dedicar a todo el mundo de las patologías digestivas, ¿no? Es muy importante, lógicamente, conocer cuál es esta enfermedad, pero sobre todo también ver qué características patognomónicas tienen estos pacientes, principalmente, lógicamente, a nivel nutricional, y nosotros cómo podemos prever y ayudar. También, como todos sabemos, cada paciente es un mundo y puede que tenga unas necesidades concretas, no solo por esa o esas patologías que pueda tener, sino también por su estilo de vida, su logística, su situación socioeconómica, y todo eso nosotros también lo tenemos que tener en cuenta. Hay casos de personas donde trabajan en sitios donde no podemos asegurar de evitar esa contaminación cruzada, o que no puede prepararse el tupper para llevarlo al puesto de trabajo y tiene que salir a comer fuera, ¿no?, de su ámbito, o viaja y hay lugares o ciudades o países donde realmente no están preparados para todo este tipo de patologías. Entonces, características principales de esta enfermedad, como ya sabemos, son la anemia por mala absorción del hierro, ¿sí? De folato. Esto es muy característico en estos pacientes. Algunos tienen unos valores muy bajos y aún dando alimentos fuente de hierro, suplementando y demás, vemos que no mejoran, ¿eh? O sea que esto es muy habitual que encontremos. Como también la vitamina B12, es una vitamina que algunos pacientes, cuando le decimos, le llaman la atención, porque si sabemos que los alimentos fuente de esta vitamina, por ejemplo, son los animales, muchos te dicen, ay, Luján, pero no puede ser, si yo tomo huevo, tomo carnes, pescados, mi alimentación es muy elevada, ¿no?, en alimentos de fuente animal, ¿cómo puede ser? Pero bueno, por muchas causas sabemos que hay mala absorción de esta vitamina, como vemos, por ejemplo, en los casos de afectación ileal, y estos pacientes tienen disbiosis. Esto cada vez se conoce y se escucha más, que tienen disbiosis. En esta situación lo que hace es contribuir el hiperconsumo de la ceabocobalamina. Entonces, si vamos sumando todo, vamos comprendiendo por qué
estos pacientes tienen baja la vitamina B12. Y en mi experiencia, como siempre digo yo, en mi humilde experiencia, porque bueno, una cosa es la teoría y luego lo que uno ve, ¿no? En la consulta, también las nuevas investigaciones y demás, cosa que también digo a mis alumnos que tenemos que estar actualizándonos siempre, pues eso, en los pacientes, en mi experiencia en las consultas, en la clínica, es que es bastante recurrente la anemia de tipo ferropénica y megaloblástica. Hipercolesterolemia, hay muchos celíacos que tienen elevado el colesterol, sobre todo el colesterol LDL, ¿sí? Aquí en España algunos adjudican que hay muchos celíacos, sobre todo al inicio de la enfermedad, que empiezan a tomar estos productos especiales específicos, ¿no? Como galletas, bollería, pizzas y demás, que algunas marcas comerciales tienen exceso de grasas de tipo saturadas, bajas en fibra, entonces, bueno, que algunos adjudican que además de poco ejercicio físico y otros hábitos incorrectos que pueden llevar más a esta hipercolesterolemia, pero la realidad es que cuando vemos en los controles, las analíticas, muchos de ellos tienen elevado el LDL. Calcio y vitamina D están bajitos, y esto también sobre todo en el inicio del diagnóstico de la enfermedad, ni que hablar si son diagnosticados con una edad avanzada, por eso que acá en España se está haciendo mucho hincapié en la detección precoz de esta enfermedad para poder evitar el mayor daño en el organismo, ¿no? Yo a mis alumnos también les digo, cuanto antes los médicos especialistas puedan diagnosticar a los pacientes mejor, porque no es lo mismo una persona que ha tenido contacto con el gluten hasta los 50, 60 años que cuando detectan a un peque con añito y medio donde la exposición ha sido muchísimo menor. Pero sabemos que algunos pacientes pueden tener bajo el calcio y la vitamina D. Y sobre todo aquí en España, cada vez, sobre todo las mujeres jóvenes, incluso no siendo celíacas, las mujeres en términos generales y jóvenes, estamos viendo que hay hipovitaminosis D. Esto es y aparte también algunos dicen que llama la atención, sobre todo España, un país que aunque sea invierno, tiene sol, uno se puede exponer. Se están viendo también otras justificaciones, ¿no? Que ahora para evitar el cáncer de piel y demás se usan bloqueantes. Bueno, la cuestión es que en la celíaca, sobre todo, y mujeres de vitamina D, la tenemos bajita. Y también puede ser el calcio. Y otras situaciones que podemos encontrar que pueden estar durante una etapa con estreñimiento, otras con diarrea, otras distensión, bueno, ¿no? El cuadro digestivo, aunque sabemos que en muchísimos casos no. Lo que pasa que a nivel tratamiento dietoterápico, lógicamente que también tenemos que actuar como nutricionistas para evitar, si está en una etapa de estreñimiento, enseñarle qué alimentos tiene que tomar para poder cambiar esa situación, y si por lo que sea tiene una etapa aguda o está con diarrea, también enseñarle qué tiene que hacer para cambiar esa situación, ¿vale? Y lógicamente, yo también, mi humilde experiencia, cada vez que veo más, yo cuando sobre todo estudié o cuando era muy pequeña, mi padre es pediatra y bueno, también tiene mucha experiencia en la celíaca, él ya se jubiló, es pediatra de ahí de Argentina. Yo me acuerdo que una de mis mejores amigas, que teníamos 5 añitos, yo ahora tengo 40, o sea que estamos hablando de hace 35 años, ¿no? Se decía como que el celíaco era esa persona delgada con caquexia. Pues yo estoy viendo muchísimos casos aquí en España de personas con sobrepeso, obesidad. O sea que no solo hay que pensar en el paciente celíaco como con un cuadro de desnutrición severo general, hay de todo. Sí puede haber desnutrición o malnutrición en el tema de, pues como lo vemos con este cuadro de malabsorción, que tienen muy bajos a los nutrientes, a micronutrientes, pero puede estar cursando con un sobrepeso y obesidad. O sea que eso también es importante para el buen desarrollo del tratamiento dietoterápico. Otra cosa importante aquí, y que yo cada vez veo más de mayor prevalencia de personas que tienen celíaca, es que
además de la celíaca, podemos encontrar otras enfermedades asociadas. Por ejemplo, se ve una asociación entre la celíaca y la diabetes tipo 1. Cada vez más yo tengo pacientes que tienen celíaca y diabetes tipo 1. Por tanto, lógicamente, la dietoterapia va a tener que ser para estas patologías y todas las otras que pueda tener. Dependerá también de qué tratamiento tenga para esa diabetes. ¿Sí? Si eso ya también su médico le va a decir si es con la bomba o bueno, qué aplicaciones de insulina se va a dar, y bueno, en base a todo eso, lógicamente, tenemos que adaptar. ¿Qué dificultades en muchos pacientes hay a la hora de acceder a determinados alimentos o productos? Pues que muchos, sobre todo como indico, de los especiales específicos, tienen alta cantidad de azúcares simples, grasas saturadas, poca fibra. Entonces, a la hora de hacer una dietoterapia adecuada, correcta, adaptada para ese paciente, no siempre encontramos todos los productos que puedan ser acorde para esas situaciones. Algunos los pueden hacer de forma casera, artesanal, pero hay que pensar que, pues eso, que muchos trabajan, viajan, están fuera, y a la hora pues, de acceder a estos productos no es tan sencillo. Otra patología que encontramos, que a veces puede ser secundaria a la celíaca, es la intolerancia a la lactosa, y hay otros que también le diagnostican antes o después, a través del test de hidrógeno expirado, una malabsorción de tipo leve, media o alta a la lactosa. Por tanto, habría que hacer dietoterapia, un tratamiento de dieta sin gluten, y también sin lactosa. Aquí volvemos un poco a lo mismo. Puede haber muchos productos que contengan, además de que tenemos que tener que no tengan gluten, y ver que no tengan lactosa. La realidad es que, bueno, ahí nosotros con la lactosa podemos manejar determinadas acciones. Si es un paciente que su malabsorción es leve, pues podemos ir viendo, se puede ir probando también tolerancia. Hay pacientes que combinando con otros alimentos, con otros compuestos, también jugando con el tema del vaciamiento gástrico y demás, podemos ir haciendo combinación de, por supuesto, alimentos sin gluten, y que algunos puedan tener pequeñas cantidades de lactosa e ir viendo. El que tiene una malabsorción muy extrema, pequeñas cantidades no las tolera. Entonces, por eso que yo siempre explico a los alumnos y a todos que si no tenemos un diagnóstico adecuado, correcto, según lo que está en el protocolo de diagnóstico de la lactosa, que es el test de hidrógeno expirado y demás, no vamos a hacer una dietoterapia de exclusión sin tener los diagnósticos, porque desgraciadamente mucha gente se autodiagnostica y luego vienen los problemas de estar quitando y hacer una alimentación por ellos mismos, y bueno, pues eso, ¿no? Todo lo que arrastra. Y algo que cada vez también está creciendo más, por ejemplo, aquí en España la prevalencia de la lactosa se estima entre un 35 al 50% de la población, y a la fructosa más o menos también esas cifras, con lo cual, como ven, estamos hablando de cifras muy elevadas. La fructosa al final es un monosacárido, a diferencia de la lactosa, que es un disacárido. La fructosa es un monosacárido que está presente en muchísimos alimentos y productos. Yo digo que no solo hay que pensar la fructosa en las frutas, en las verduras y todos los productos que se puedan realizar en base a esos productos, sino también, al final, la fructosa dentro de lo que es la sacarosa, es decir, el azúcar de mesa, también está. Entonces, todos los productos que contengan como ingrediente a la sacarosa, pues ahí también tenemos que decir a estos pacientes que tengan cuidado, Y normalmente, además de ser intolerantes a la fructosa, también lo son al sorbitol. El sorbitol puede estar presente, por ejemplo, de forma natural en una manzana, en una pera, en un membrillo. Entonces, imagínense, y vuelvo a decirles, yo cada vez tengo más casos de pacientes que son celíacos, intolerantes a la lactosa y a la fructosa, en donde pues es un pool y también con hernia de hiato, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar esta alimentación diaria,
pues tenemos que ir haciendo una muy buena selección. Al inicio puede ser una dieta muy sencilla, muy simple, viendo tolerancias, y luego podemos ir ampliando. Hay pacientes, por ejemplo, que toleran bien el kiwi, otros que no, unos toleran bien la zanahoria, otros que no, más los frutos secos crudos, otros sí toleran a la nuez dentro de esos frutos crudos. Entonces, bueno, pues eso, a la hora de diseñar el menú ¿no? de la dietoterapia, el tratamiento de dieta sin gluten, sin lactosa, sin fructosa o sin fructosa y celíaca, pues bueno, tenemos que verlo de forma muy clara. Y dentro, ¿no? Fíjense, un poco ya concluyendo, que me preguntaban que cuál es la situación aquí del COVID con los celíacos. Fíjense, bueno, aquí está lo que ha hecho FACE. FACE es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, en donde yo trabajé unos 10 años, ¿sí? En el Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria, y luego ya en el último tiempo fui la directora general. Y FACE, ante esta situación, tuvo que escribir a una entidad que acá se llama Defensor del Pueblo para pedir que por favor apoyara y permitiera que los celíacos pudieran desplazarse a la hora de hacer la compra, porque acá en España, si bien no es que hubo un desabastecimiento, uno podía encontrar cosas. Los primeros días, bueno, claro, había mucha gente, había descontrol, pero luego se fue poniendo un protocolo de qué espacio había que tener, en qué horarios, bueno, ¿no? Se ha hecho, digamos, un esquema de organización. Pero, claro, a veces uno por ahí encontraba, si normalmente encontraba harina de 1 kilo, ahora se encontraban de 5, había productos que uno no encontraba, marcas que normalmente compraba. Esto estoy hablando en la población en general. Con la celíaca u otras patologías la cosa fue más complicada. Aparte también yo siempre digo que España es un país precioso, y si bien las grandes ciudades es donde más gente está, pero hay mucha gente viviendo en pueblos, en donde lo único que pueden llegar a tener es un mercado, y si por lo que sea ese mercado está cerrado, la dificultad que han encontrado muchos celíacos, y ni que hablar si también son intolerantes a la lactosa, a la fructosa, era encontrar estos productos. Por eso que se escribió desde FACE al Defensor del Pueblo para que no se multara, porque acá, hasta hace poco, bueno, y ahora lo siguen haciendo, pero como han liberado que uno pueda salir en horarios a moverse, a salir con los peques y demás, pero en el inicio no. Entonces solo era para ir a hacer la compra o para ir a la farmacia, ¿no? Cosas de primera necesidad. Entonces, claro, si veían que uno se desplazaba más de X kilómetros, te podían multar. Entonces se pidió al Defensor del Pueblo que se pudiesen desplazar porque no podían encontrar sus productos. Y luego la venta online, salvo por ejemplo Amazon o algunos muy concretos, hipermercados que normalmente daban compra online, últimamente no estaban ofreciendo ese servicio. Esto solo lo han hecho, por ejemplo, para casos como personas mayores o embarazadas, y ponían ya unos paquetes preestablecidos. Entonces, bueno, ¿qué dificultades están teniendo los celíacos y sumadas pues también otras patologías que he mencionado antes a la hora del COVID? Pues esto que les digo, ¿no? El acceso a estos productos, el moverse, también si conviven con otras personas que normalmente no estaban en casa, riesgos mayores de contaminación, de productos, de alimentos, aunque en casa se tiene controlado, pero si por lo que sea, de forma habitual, los 3, 4, 6 que convivan en esa casa normalmente no estaban en las 4 comidas, pues ahora lo están, ¿no? Y luego también, por ejemplo, acá los peques tienen colegio, nada más que lo tienen virtual, entonces hay unos horarios, hay que comer por ahí en una hora, y en los estudios que han salido de consumo, se ha visto que las personas aquí en España consumen más productos, digamos, que puedan ser de rápida preparación, más tipo sándwiches, tostados, pastas, quesos rallados, postres lácteos, ¿no? Más, pues eso, se ha visto otra tipología de productos que de forma habitual puede que no se consumiesen. Entonces, bueno, eso también de alguna forma puede afectar a lo que es la alimentación de ellos, de los celíacos, en estos días con el confinamiento. Y para concluir,
hay que tener en cuenta, ¿no? Esto que digo como nutricionistas, que estos pacientes, no necesariamente todos tengan que tener deficiencia de todo esto, pero una gran mayoría sí. Y si sumamos a la intolerancia a la fructosa, a la intolerancia a la lactosa, es todavía mayor dificultad. Como les he dicho, muchos pueden tener bajo el calcio, baja la vitamina D, problemas también del hierro bajo, del ácido fólico, de la vitamina B12. Entonces, como ven, lógicamente como nutricionistas tenemos que explicar qué alimentos son sin gluten, ir más a una dieta mediterránea, de alimentos y alimentos frescos, lógicamente evitando los cereales no permitidos. Aquí sí se permite la avena, hay avenas que se han visto que sí son aptas, y a nivel España europeo, siempre que se ponga avena en el envase y sin gluten, que demuestren que están por debajo de los 20 ppm, el celíaco lo puede tomar, y de hecho es un buen recurso porque saben que la avena, por ejemplo, tiene fibra de tipo soluble, que es interesante en la hipercolesterolemia, en el tema de glucemia en los diabéticos, en el estreñimiento. Entonces, bueno, la avena es una buena opción, junto por supuesto con otros alimentos, ¿no? Porque uno solo no sirve. Aquí en España hay un boom de los superalimentos, pero bueno, que aquí la avena sí la pueden tomar. Entonces, alimentos, dieta mediterránea, alimentos frescos, que pueden ser fuentes de vitamina D, ¿sí? Las sardinillas con su espinazo, huevo, pescados tipo también salmón. En el caso del hierro también explicamos qué carnes pueden tomar, de ácido fólico, pero claro, cuando ya tenemos intolerancia a la fructosa, hay muchas frutas y verduras que estos pacientes no toman. Como también si hay intolerancia a la lactosa, hay lácteos y derivados que toman menos o en algunos casos no pueden tomar. Entonces, cuando a mí me dicen, Luján, hay que suplementar, pues si bien yo siempre soy una defensora de la alimentación, de los alimentos, vuelvo a insistir, y de algunos productos, que productos acá se llama a los que son industrializados, pero sí es cierto que en estos pacientes en determinadas situaciones tenemos que suplementar. Y por ejemplo aquí se ha visto que a raíz del COVID mucha gente incluso ha disminuido la vitamina D, porque hay personas que no han podido salir o que han vivido en sitios donde no había nada de luz y han tenido que también aumentar la suplementación de la vitamina D. Y en el caso, por ejemplo, si también son celíacos con intolerancia a la fructosa, y es una intolerancia a la fructosa moderada severa, en muchos casos por un periodo también tenemos que suplementar con la vitamina C. Pues hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado, que les sirva, y les mando un abrazo enorme, y bueno, a ver qué preguntas pueden haber. Fuerte abrazo para todos, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias a Sandra Wack y a su equipo por poder participar en esta cuarta jornada de celiaquía. Me alegra mucho poder aportar una perspectiva desde la psiquiatría y la salud mental positiva en estos momentos tan complejos que nos tocan vivir en todo sentido. Así que agradezco y considero oportuno porque el abordaje tanto de la enfermedad celíaca como de otras condiciones clínicas debería ser y debe ser interdisciplinario, ¿sí? Y poniendo la mejor parte de cada uno para llegar a los mejores resultados posibles. Entonces, en primer lugar, bueno, yo soy médico psiquiatra, pertenezco al movimiento de la psiquiatría positiva. Estamos trabajando con diferentes organizaciones y asociaciones, ¿sí? En actividades de psiquiatría positiva con ese fundamento, básicamente, y para que quede de alguna manera claro, la psiquiatría positiva apunta al bienestar y a la prevención, incluyendo las intervenciones biológicas y farmacológicas que estén validadas y en la medida en que sean necesarias, pero poniendo el foco sobre todo en la resiliencia y en las características sociales, psicosociales positivas que tenemos las personas
y en los factores medioambientales que nos constituyen. Entonces, ¿qué tiene que ver la meditación, la nutrición y el yoga con la celiaquía? Bueno, un poco lo que hemos dicho, que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, no habla solamente de la ausencia de la enfermedad, sino también de la presencia de un bienestar, de la búsqueda de un bienestar físico, social, mental y espiritual, ¿sí? Y desde esta perspectiva de salud mental positiva, tenemos la oportunidad integral e interdisciplinarmente de buscarla. La psiquiatría positiva, entonces, algunos tips para entrar de lleno al tema, pero ¿cuál es el marco, el sustento teórico? Es que la psiquiatría positiva complementa y mejora el modelo existente de la psiquiatría. Para marcar algunas diferencias, tenemos que el enfoque de la psiquiatría tradicional es sobre las enfermedades mentales y la psicopatología, en tanto que la psiquiatría positiva enfoca en personas que sufren o están en riesgo de desarrollar enfermedades mentales o físicas, y enfoca también en fortalecer los atributos positivos, las fortalezas, y tiene una base biológica. Todo lo que investiga y construye lo hace desde la ciencia. Bien, ¿cuáles son los componentes principales? No vamos a indagar mucho porque llevaría mucho tiempo, pero básicamente tener en cuenta que todos nosotros tenemos factores innatos positivos, ¿sí? Como la resiliencia, el optimismo, ¿sí? La sabiduría, que se pueden desarrollar. Y en la medida que los desarrollamos, generamos bienestar. A su vez tenemos otros factores medioambientales, ¿sí? Como lo que nos tocó de la familia, el apoyo social, ¿sí? Y los determinantes de la salud que también inciden en nuestro bienestar. ¿Qué pasa en estos momentos tan difíciles, nunca vistos? Nunca se vio una pandemia así y que dure tanto, ¿sí? Por lo menos no hay registro histórico, luego vamos a ver una investigación al respecto. Pero impacto psicológico de la cuarentena por COVID. Entonces, lo que vamos a ver es que las cuarentenas a lo largo de la historia han sido exitosas, pero para que sean realmente, para que sean realmente exitosas integralmente, tenemos que evaluar los efectos emocionales negativos que se asocian a ellas, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud recomienda revisiones bibliográficas y en este caso estuvimos revisando una revisión bibliográfica que incluyó más de 3.000 papers, ¿sí? De cuarentenas, ¿sí? Específicos de cuarentenas, por ejemplo, del SARS, del ébola, de la influencia equina, ¿sí? Y la mayoría de estos estudios nos decían, señores, en cuarentena, en cualquier parte del mundo, aparecen síntomas de estrés postraumático, aparece la confusión, aparece el enojo. ¿Quién de nosotros no tuvo en algún momento de todo este tiempo alguna de estas cuestiones? ¿Qué otros factores estresantes influyen? Miedo a una mayor duración de la cuarentena, miedo a la infección, frustración, aburrimiento. Estamos todo el tiempo en la casa, en una casa de la cual habitualmente no estábamos todo el tiempo. O sea, ha cambiado nuestra rutina. Bien, ha cambiado mucho nuestra rutina, ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Hay miedo en cuanto a los suministros inadecuados, hay una información que en general es inadecuada, las pérdidas financieras y económicas. Entonces los investigadores sugieren que hay pasos que pueden ayudar a mitigar algunos de los efectos negativos a nivel de salud mental en la cuarentena. Entonces, en primer lugar, y luego lo vamos a revisar desde las prácticas positivas y las intervenciones psicológicas y psicosociales positivas. Establecer rutinas. Y mucho más para la persona celíaca, establecer rutinas. La cuarentena ha desdibujado nuestras rutinas, ha desdibujado los horarios en que dormimos, en que comemos, nuestras actividades. Se han perdido los límites, hay que restablecerlos, ¿sí? Y estos límites, estas rutinas enfocadas en lo saludable. Luego vamos a dar algunos tips saludables, pero básicamente ser lo más activo posible, tanto física como mentalmente. No se puede salir de casa, hay muchísimas opciones online para hacer ejercicio, para hacer meditación, para hacer yoga, ¿sí? Actividades validadas a nivel científico que generan bienestar. Aquí hay una ruedita del tiempo, de la ruedita de la productividad. Esta está hecha para
para previo a la cuarentena, pero nos da una idea, luego la ven si este slide les va a quedar, en donde en 3 pasos sencillos vemos cómo distribuimos nuestro tiempo. Y con esta ruedita muy simple podemos verificar qué estamos haciendo de nuestro tiempo y a qué hora, y vamos a verificar cómo está nuestra rutina para poder enfocarnos. Combatir la frustración y el aburrimiento. Bueno, el dominio personal y la capacidad de afrontamiento es la capacidad de llevar adelante el timón del barco, pero para eso tenemos que tener un puerto donde queremos llegar. La frustración y el aburrimiento vienen con esta sensación de no estar detrás de nada. Entonces, poder encontrar algo en que nos sintamos útiles, que generalmente esto tiene que ver con actividades con los demás. Bueno, hacer planes, ¿sí? Hacer planes, tener proyectos. Comunicarnos. Estar aislado no es estar solo. Eh, Estar en contacto con las personas que queremos, con los allegados, hacer comidas, o sea, organizar almuerzos. El otro día me comentaban de una fiesta que hacían, no sé cómo se hace, pero una fiesta virtual, ¿no? Sostener este tipo de conexiones con las personas es algo absolutamente necesario e indicado. Estamos hablando de información científica. Mantenerse informado, pero no abrumado. Enfoquémonos en información confiable, útil y en momentos precisos del día. No estar todo el día con los WhatsApp, con la información, quién dijo, qué pasa. Es un estrés 7 por 24, si no. Los niños, bueno, recordemos, los chicos también están estresados. Tenemos que hablar, tranquilizarlos, tenemos que mantener la estructura del hogar. Ellos son los que más necesitan en este momento nuestros comportamientos saludables y positivos, ¿sí? Y que nosotros logremos nuestro bienestar y los podamos transmitir, ¿sí? Y recordar por qué estamos haciendo esta pandemia, que es para ayudar a aplanar la curva, para dar tiempo a los servicios de salud a poder atender a las personas que caen infectadas, y que estamos ayudando, no solo ayudándonos, sino básicamente ayudando al otro. Entonces, desde estas apreciaciones, de estas indicaciones, vamos a estas características psicosociales positivas, ¿sí? Que habíamos dicho, y que resultan más predictores del bienestar de lo que incluso es la salud física. Aquí vemos un cuadro del envejecimiento, de la paradoja del envejecimiento exitoso, en donde habla que personas, un estudio, ¿no? En un estudio con una N muy grande, por lo que vemos acá, en donde personas con un buen desarrollo de estas características psicosociales positivas tenían un bienestar mental que iba incrementando conforme la edad, incluso, incluso frente a condiciones clínicas desfavorables que sobrevienen con la vejez y o con las condiciones de enfermedad crónica. Entonces, estos rasgos psicológicos positivos son predictores de bienestar y además tienen un impacto positivo sobre la longevidad. En las jornadas saludables, en Facultad de Medicina el año pasado, hablábamos de la telomerasa, y la telomerasa como la enzima que construye los telómeros y que tienen que ver estos con la longevidad y con la vitalidad de la célula y por ende con la longevidad de la persona. Entonces, hay un impacto positivo sobre la actividad de la telomerasa, algo biológico y demostrado, ¿sí? A partir de la construcción y del avance de estos rasgos psicológicos positivos. Los facilitadores de salud y bienestar tenemos los más importantes, los rasgos más importantes, podríamos decir que son la resiliencia, ¿sí? Que es la resiliencia en pacientes con una condición, la enfermedad se asocia a conductas médicas deseadas, a un autocuidado, y está asociada a una mayor longevidad. La resiliencia transmite la capacidad de doblarse sin romperse. Dice Bailan, son las cosas que van bien en la vida en lugar de las que salen mal, las que le dan forma al futuro. La resiliencia tiene un riesgo más bajo de todas las causas de mortalidad. Entre pacientes con enfermedades físicas, la resiliencia está asociada a una salud física mejorada por este autocuidado y esta adherencia a los tratamientos. También está asociada la resiliencia a la mejor salud y bienestar emocional. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que podemos? Tenemos intervenciones para resiliencia del tipo de las intervenciones psicosociales positivas, como terapia del bienestar, terapia de la estructuración de emociones,
Hay una cantidad de psicoterapias de la psicología positiva, pero vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer en casa. ¿Qué podemos hacer en casa? Rutinas. Gente, rutinas saludables. Dieta, actividad física, ejercicio, tener un buen sueño, tener hábitos, regularizar nuestros hábitos, fomentar la espiritualidad, que no es lo mismo que la religión. La espiritualidad habla de buscar algo superior a lo cotidiano. La medicina complementaria y alternativa es un enfoque que está incluido en la psiquiatría positiva y que es integrador y busca el bienestar desde estos diversos enfoques, incluyendo elementos e intervenciones no farmacológicas basadas en la evidencia como el yoga, la meditación, ¿sí? Bien, el optimismo, un dato: los adultos optimistas son más propensos a llevar a cabo conductas saludables que los pesimistas. Estos estudios nos muestran, ¿sí?, esta situación. La sabiduría relacionada con conductas prosociales, la sabiduría definida. Hay muchas definiciones de sabiduría, pero hablamos de aquella sabiduría en la que estamos, en la que se comparte el conocimiento, ¿sí? La sabiduría es importante para la habilidad de supervivencia de un adulto. La sabiduría, hay estudios que muestran que a mayor sabiduría, menor grado de soledad. Y esto es muy importante, y en estas épocas, poder desarrollar la sabiduría, poder desarrollar conocimientos, tiene que ver con, es inversamente proporcional a la soledad. Entonces, alta frecuencia de eventos adversos a la salud en soledad en adultos en la comunidad. El rol de la sabiduría como factor preventivo. Aislado no es solo. Y luego pasamos, como para ir cerrando, ya estamos pasados, en algunos factores medioambientales positivos que están tocados por esta pandemia. Estamos afectados, o sea, por ejemplo, la atención médica regular, ¿sí? Las actividades habituales que hacíamos están afectadas. Entonces, vamos a hablar dentro de la medicina complementaria, alternativa e integradora, ¿sí?, algunas intervenciones mente-cuerpo, ¿sí? Intervenciones como el ejercicio físico, como la meditación y la respiración consciente, como el yoga, prácticas de mindfulness con mucha evidencia científica para muchísimas condiciones de salud, tanto física como psíquica, ¿sí?, con efectos neuroplásticos en el cerebro. Y estudios, por ejemplo, hay estudios, censos que hacen en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde muestran un incremento de la utilización del yoga, un incremento de la utilización de la meditación. Se triplicó la meditación en los últimos años, se duplicó el yoga. Las mujeres hacen yoga y meditación 2-1 en relación a los hombres, ¿sí? Y en cuanto a los beneficios del yoga, hay metaanálisis, un metaanálisis muy importante que se hizo se evaluaron de los últimos 60 años todos los estudios de yoga que se hicieron. Eligieron los 18 estudios más precisos y dedujeron que los beneficios del yoga pueden exceder los de las intervenciones de ejercicio convencionales para el estado de salud autoevaluado, la aptitud aeróbica y la fuerza, ¿sí? Otras prácticas meditativas, Tai Chi, Qigong, todo esto, ¿para qué lo estamos diciendo? Todo esto, este es un buen momento, tenemos tiempo, todo esto está muy a disposición en las redes. Nosotros de la organización, hay muchísimas otras organizaciones que están brindando esto gratuitamente. Practíquenlo, empiecen a introducirse en estos aspectos, en estas intervenciones positivas que generan bienestar, ¿sí? Intervenciones mente-cuerpo que mejoran la clínica, ¿sí?, y ganamos resiliencia, ¿sí? Para reducir el estrés, para reducir la inflamación que produce ese estrés, ¿sí?, y producir finalmente cambios epigenéticos. Esta crisis global pone a prueba nuestra capacidad de resiliencia como sociedad, nuestro compromiso con nosotros y con los otros, esto que decíamos de la sabiduría. Seamos resilientes, viralicemos emociones positivas, viralicemos la solidaridad. Muchas gracias. Bueno, este es Dilip Shes, padre de la psiquiatría positiva. Muchas gracias.